En 1982, frente a miles de fanáticos delirantes, un hombre vestido de negro extendió la mano y mordió la cabeza de un murciélago vivo. El público pensó que era parte del show. Él pensó que era de utilería, pero la sangre era real. Y así comenzaba una leyenda que nadie podría detener. Esta es la historia de un hombre que sobrevivió a más de las que la ciencia puede explicar, que fue expulsado de su propia banda y volvió aún más grande, que pasó de ser el cantante más temido del planeta al padre más bizarro de la televisión. Antes de ser el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne fue simplemente John, un niño flaco con ojos grandes y confusos, nacido en 1948 en Birmingham, Inglaterra, una ciudad tan industrial, gris y ruidosa que parecía fabricada para aplastar sueños. Creció en una casa de 2 habitaciones, compartiendo espacio con 5 hermanos. Su padre trabajaba turnos eternos en una fábrica de herramientas, su madre en una compañía de autos. El dinero apenas alcanzaba, las paredes eran finas, el frío se colaba en invierno y la esperanza nunca entraba. Desde pequeño, algo en él no encajaba, tenía dificultades para leer, le costaba escribir, y en el colegio era objeto de burlas constantes. Años más tarde descubrirían que tenía dislexia, pero en ese momento solo lo llamaban tonto, torpe, raro. John se refugiaba en su mente, en sus silencios. A veces se encerraba solo en el baño para cantar. Pero todo cambió el día que escuchó por primera vez a The Beatles. Esa música no solo sonaba distinta, era una revelación. A los 15 años, decidió que él no trabajaría en fábricas. Él quería estar en un escenario, aunque no sabía cómo, ni cuándo, ni con quién. Birmingham lo rodeaba de metal, humo y rutina, pero en su interior comenzaba a formarse algo, una chispa, una sombra, una energía que no entendía, pero que lo impulsaba. Su padre le compró un pequeño amplificador. Comenzó a tocar en bandas locales con amigos del barrio. Ninguno de ellos lo sabía aún, pero estaban creando algo sin nombre, algo que no existía todavía. Y en medio de ese paisaje gris, frío y sin promesas, nació un sonido, un grito, una oscuridad con guitarra eléctrica que no tardaría en devorar al mundo entero. En los barrios grises de Birmingham, donde la niebla industrial cubría hasta las emociones, un grupo de jóvenes se preguntó algo que cambiaría el rumbo de la música. ¿Por qué la gente paga para asustarse en el cine, pero no en un concierto? Esa simple duda fue la chispa que encendió el fuego de una banda que no solo desafiaría los géneros, sino que los reinventaría. Ozzy, con su voz cruda y sobrenatural, se unió a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Al principio tocaban blues y rock clásico, pero algo no encajaba. Fue entonces cuando decidieron dar un giro oscuro, componiendo canciones con acordes siniestros, letras inspiradas en películas de horror y atmósferas cargadas de tensión. Así nació Black Sabbath en 1968, con un nombre tomado de una cinta de terror de Boris Karloff. En 1970 lanzaron su primer álbum, Black Sabbath, y el mundo simplemente no estaba preparado. La canción que daba título al disco comenzaba con truenos, campanas funerarias y un riff tan diabólico que, hasta el día de hoy, muchos lo consideran el nacimiento del heavy metal. Luego vino Paranoid, un éxito rotundo. Iron Man, War Pigs y la misma Paranoid se volvieron himnos. Los jóvenes los adoraban, los padres los temían, y la prensa simplemente no sabía cómo catalogarlos. Ozzy, con su mirada desorbitada, se convirtió en un símbolo de lo incomprendido, de lo prohibido, de lo oscuro. Pero mientras más alto subía la banda, más profundo caía Ozzy.
El exceso no tardó en volverse parte del ADN del grupo. El monstruo estaba naciendo, pero no sería el único en esa historia. Mientras Black Sabbath conquistaba el mundo, Ozzy Osbourne comenzaba a perder el control de sí mismo. Cada ciudad que visitaban era una parada más en una espiral de excesos, una gira no solo musical, sino química. Lo que para muchos eran fiestas, para Ozzy se volvió una rutina autodestructiva. Tragos en la mañana, químicos en la tarde, alucinaciones por la noche. Y eso era solo el primer acto. Sus compañeros lo veían tambalearse, tropezar con palabras, olvidar letras, pero cada noche salía al escenario y gritaba como si un demonio hablara a través de él. Los fans creían que era parte del personaje. No lo era. Detrás de cada mirada perdida había un hombre que ya no sabía si estaba actuando o sobreviviendo. Los excesos llegaron al punto de lo inhumano. Ozzy cuenta que no recuerda años enteros de su vida. Dice que consumió tantas sustancias que literalmente no sabe cómo está vivo. En una ocasión, desapareció por 3 días en Nueva Orleans. En otra, fue arrestado por orinar en un monumento histórico en Texas, vestido con un vestido de Sharon, su futura esposa. Los miembros de Black Sabbath lo intentaron todo: confrontaciones, descansos, advertencias, pero nada parecía sacudirlo. Finalmente, en 1979, tomaron una decisión brutal. Ozzy fue expulsado de la banda que él mismo había ayudado a fundar. Y ahí, en ese instante, comenzó su verdadero descenso. Se encerró en un hotel durante semanas. Nadie sabía si estaba dormido, perdido o muerto. Vivía entre botellas vacías, bandejas de plata con polvo blanco y una cortina cerrada que separaba el mundo del infierno en que se había convertido su cuarto. El príncipe de las tinieblas había caído, pero justo cuando parecía que no quedaba nada de él, una mujer tocó la puerta, y su historia dio un giro que nadie esperaba. Cuando Ozzy abrió la puerta de aquella habitación oscura, no sabía si estaba viendo a un ángel o a una alucinación. Sharon no llegó con flores ni palabras suaves, llegó con contratos, con visión y con un plan tan arriesgado como el estado en el que encontró a su futuro esposo. Ella no quería al Ozzy limpio, ni al arrepentido, quería al loco del escenario, al hombre que podía dominar multitudes y escupir fuego con la voz. Así nació su carrera como solista. Así comenzó la resurrección del príncipe de las tinieblas. Pero este no era el Ozzy de antes. Este era un espectro más libre, más salvaje, sin reglas ni filtros. Su primer álbum como solista, Blizzard of Ozz, fue un éxito inmediato. La canción Crazy Train lo catapultó al estrellato otra vez, y con él llegó algo que nadie esperaba, una generación nueva que no lo conocía por Sabbath, pero que lo adoraba como si fuera un dios. ¡Oh, coño! En el escenario, Ozzy no cantaba, invocaba, corría como poseído, lanzaba cubetas de agua, hablaba en lenguas, rugía al micrófono como si cada show fuera el último. Sus ojos parecían al borde de la locura. El público lo veía como un ritual. Y entonces ocurrió lo que se volvería mito. Durante un concierto en Iowa, un fan lanzó al escenario lo que parecía un murciélago de utilería. Ozzy, sin pensarlo, lo tomó y lo mordió. Pero no era de goma. El animal era real. El crujido fue auténtico. Y la sangre también. Ozzy tuvo que ser llevado al hospital y vacunado contra todo lo imaginable, pero el acto lo convirtió en leyenda. Nadie sabía si fue un accidente, una provocación
o parte de un guión macabro. Lo cierto es que, a partir de ese día, su lugar en el imaginario colectivo quedó sellado. Los medios lo llamaron de todo: loco, satánico, peligroso, pero sus fans lo vieron como otra cosa: auténtico. Era el caos personificado, el símbolo de una era que no pedía permiso ni perdón. Y Sharon, detrás del telón, sabía que su criatura aún no había mostrado su forma final. Para muchos, Ozzy era un símbolo de rebelión, un rockstar extremo, una figura que habitaba entre la genialidad y la locura. Pero pocos sabían lo que ocurría cuando las luces se apagaban. Sus demonios no desaparecieron con los discos de oro. Al contrario, encontraron nuevas formas de colarse en su vida. Durante los años 90, la tensión con su familia crecía. Sus hijos lo veían más como una sombra errante que como un padre. Las recaídas eran frecuentes, las giras agotadoras. En algunos conciertos apenas lograba mantenerse de pie. Pero aún así, el público lo idolatraba, porque Ozzy no era perfecto, era humano, y eso lo hacía aún más fascinante. No faltaron los escándalos. Fue demandado por las letras de sus canciones, acusado de incitar actos extremos. Programas de televisión debatían si su música era peligrosa para los jóvenes. Políticos lo condenaban. Pero todo eso solo alimentaba su figura mítica. Mientras más lo atacaban, más seguidores ganaba. Entonces, cuando nadie lo esperaba, Ozzy dio un giro impensado. Se convirtió en estrella de la televisión familiar. En 2002, MTV lanzó The Osbournes, un reality show que mostraba su día a día en casa, junto a Sharon y sus hijos Jack y Kelly. Fue un fenómeno inmediato. Millones de personas sintonizaban para ver al hombre que una vez había aterrorizado a la prensa, intentando usar un control remoto. Era caótico, divertido, tierno y completamente real. Se olvidaba de lo que decía, tropezaba con sus propias frases, hablaba con sus perros como si fueran humanos. Y eso lo volvió más querido que nunca. El príncipe de las tinieblas, ahora en pantuflas, caminando confundido por su mansión. Pero ni siquiera la fama televisiva lo blindó de las tragedias. En 2003, sufrió un accidente en cuatrimoto que casi le cuesta la vida. Pasó semanas en recuperación, con costillas rotas, una clavícula fracturada y pulmones colapsados. Una vez más, todos pensaron que no sobreviviría. Una vez más, volvió. Ozzy no seguía vivo por suerte. Seguía vivo porque, de algún modo, el mundo aún no había terminado de escuchar su historia. Ozzy Osbourne había enfrentado lo impensable. Años de salud frágil, Parkinson, múltiples caídas, y aún así seguía en pie. Incluso cuando intentaban descifrar su próxima crisis, se levantaba otra vez, como una sombra indestructible. Pero nada pudo detener un destino que se puso en marcha el 22 de julio de 2025, cuando falleció en su residencia cerca de Buckinghamshire, rodeado por su familia, a los 76 años de edad. 17 días antes, Ozzy celebró su última presentación, el épico concierto Back to the Beginning, con Black Sabbath reunidos en Villa Park, Birmingham. Fue un adiós sensorial. Ozzy, ya sin poder caminar, cantó sentado en un trono, mientras decenas de miles y millones más en streaming lo contemplaban rendir tributo a su legado. La causa oficial de su muerte no fue divulgada. La familia solo compartió: falleció rodeado de amor. Pidieron privacidad y destacaron que Ozzy nunca quiso un funeral sombrío, sino una celebración de vida, como siempre lo expresó
En entrevistas pasadas, sus compañeros de Black Sabbath lo recordaron no solo como un cofundador, sino como un hermano cuya partida les rompió el alma. A raíz de su muerte, Birmingham organizó un cortejo público por Broad Street, escoltado por una banda de metales comunitaria y seguido por miles que rindieron homenaje ante el icónico puente de Black Sabbath. La ciudad lo honró previamente con el título de Freedom of the City, justo antes del show de despedida. Su legado es una paradoja viviente. Creador del heavy metal, símbolo de caos y al mismo tiempo figura transformadora de la cultura pop. Estuvo en el Salón de la Fama del Rock como miembro de Sabbath y solista. Ganó múltiples premios y en solitario lanzó su último disco en 2022, Patient Number 9, y recibió un Grammy. Ozzy Osbourne vivió al límite, silenció sus demonios con música y nos enseñó que la rebelión puede ser eterna. Hoy su voz puede callar, pero jamás su legado. Ozzy fue una de muchas almas oscuras con una historia que grita por ser contada. ¿Estás listo para la siguiente? Suscríbete.